Voy a escuchar. Buenas noches. Espero que Buenas estén noches, bien. profesora. Qué bueno que me escuchan. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y pues en clases anteriores hemos venido hablando del sistema penal acusatorio. Y en razón de esto, pues hoy vamos a continuar con el tema relacionado al sistema penal acusatorio. Fíjense que para hoy vamos a conocer acerca de los roles de los actores en el sistema penal acusatorio. ¿Quiénes son los actores o quiénes actúan o integran este sistema penal acusatorio? Entonces, fíjense que tenemos al juez de garantías, tenemos al Ministerio Público, tenemos al defensor, tenemos a la víctima y al querellante, y tenemos a la policía judicial. Vamos entonces hoy a revisar quiénes son estos actores, quién es ese juez de garantía, quién es ese fiscal del Ministerio Público, quién es ese defensor, quién puede ser considerado víctima y quién puede ser considerado entonces un querellante, y acerca de la policía judicial. Esto en el caso del sistema penal acusatorio en Panamá. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, en el caso de Venezuela, las partes o los actores entonces vendrían a ser ese juez de control, el Ministerio Público, la figura del fiscal, la defensa, por supuesto el imputado o la persona que está siendo investigada, la víctima, siempre y cuando se querelle. Entonces, vamos a conocerlos a cada uno de ellos para que entonces puedan verificar cuáles son los roles que cumplen estos actores en el sistema penal acusatorio. Recordemos que pues pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema penal acusatorio que es mucho más garantista. Vamos a hablar entonces de el juez de garantías. ¿Cuál es el rol de este juez de garantías? Este juez de garantía vela, es vigilante y tiene como deber la protección de las garantías constitucionales. En clases anteriores, nosotros hablamos acerca de las garantías del sistema penal acusatorio. Y en base a esas garantías, que ya las conocemos, que ya hablamos de ellas en clases pasadas, entonces este juez de garantía va a velar por la protección, va a ser garante de que se hayan protegido o que se hayan respetado estas garantías constitucionales. Este juez de control o el juez de garantía debe pronunciar sobre el control de los actos de investigación. Es decir, que en esos actos de investigación
no se hayan visto afectadas, violentadas garantías constitucionales. Es decir, que no se afecten o restrinjan derechos fundamentales o derechos humanos de ese imputado, pero tampoco de la víctima. Y que además también dentro de sus facultades está la de imponer medidas de protección ¿a quién? A la víctima. Entonces, en razón de esto, va a ser la actuación o el rol que va a cumplir este juez de garantías. Tenemos entonces también al fiscal del Ministerio Público o al Ministerio Público, que este Ministerio Público va a estar representado por un fiscal. Este fiscal, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal panameño, va a tener sus funciones establecidas en el artículo 68. Y fíjense que el fiscal del Ministerio Público va a perseguir los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de ellos ante los juzgados y tribunales en que actúen. Es decir, va a ejercer la acción penal en nombre del Estado. Y fíjense que el Ministerio Público no solamente, nosotros estábamos hablando de el juez de garantías, pero es que también dentro de las funciones del Ministerio Público está el ser garante de la legalidad y el debido proceso, que son garantías constitucionales. Entonces, le corresponde también al Ministerio Público, además de ejercer la acción penal en nombre del Estado, ser garante de la legalidad y el debido proceso. Pero además, de acuerdo a lo que establece el artículo 69 del Código Orgánico Procesal Penal panameño, el Ministerio Público también va a ofrecer solución a los conflictos. Y nosotros vimos también en clase pasada o hablamos acerca de los métodos alternativos a la solución de conflictos. Entonces, corresponde al Ministerio Público proponer métodos alternativos a la solución de conflictos. Pero también le corresponden las medidas de protección. ¿Medidas de protección a quién? A la víctima. Recordemos entonces que dentro de estos actores que tenemos, que ya venimos hablando del juez, venimos hablando del Ministerio Público, hablamos del fiscal, pues entonces también vamos a tener una víctima. La persona ofendida de la comisión de ese hecho punible. Pero fíjense que, de acuerdo a lo que establece el artículo 70, pues esa actuación de ese fiscal del Ministerio Público tiene que ser objetiva, imparcial, que era una de las características que pues también hablamos en clases pasadas acerca de la imparcialidad, de la objetividad. ¿Y cómo puede ser un fiscal objetivo? Bueno, cumpliendo con lo que les señalé en un principio, siendo garante de la legalidad y del debido proceso,
Si ese fiscal del Ministerio Público es garante de la legalidad, es decir, que encuadra ese hecho punible conforme a lo establece la ley, pero que además garantiza el debido proceso, entonces va a cumplir con la objetividad, transparencia e imparcialidad que debe tener como fiscal. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Dicen. ¿Ah? Buenas noches, Licen. Disculpe. Buenas noches, Roger. ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Licen, usted hablaba sobre el rol que juega el fiscal en representación del Ministerio Público en proponer las salidas alternas. Pero, correcto. Eso, ¿hasta qué punto es amparado? Bueno, sí, es amparado por la ley, ¿no? Pero me refiero al punto de vista de que hacen algunos, creo que son 1 año o 2 años, que el fiscal, el procurador de la Nación admitió un decreto donde no se podían validar los acuerdos de pena en etapa de juicio oral. ¿Hasta qué punto eso perjudica ese rol que juega el fiscal del tribunal que ve la fase de juicio oral o la fase intermedia, pues, que ya es previa al juicio oral? Claro, fíjese, me está hablando de la pena. Roger. ¿Cómo dijo, Licen? ¿Me estás hablando de la pena? No, lo que pasa es que en un tiempo, creo que fue a finales del año antepasado, que el fiscal, el procurador de la Nación, prohibió que se validaran acuerdos de pena en etapa de juicio oral. Si existía algún acuerdo, tenía que ser previa a la etapa de juicio oral. Claro, fíjate, lo que pasa es que de acuerdo a lo que establece la ley, estos deben ser en la etapa intermedia, no pueden ser en la etapa de juicio, porque en la etapa de juicio, ¿qué haces en la etapa de juicio? Traes todos esos órganos de prueba que promoviste en ese escrito de acusación para que sean evacuados y esta es la etapa más garantista. Entonces, esto está así señalado para que se agote en la fase intermedia. Y si ya quedó asentado así, que no se puede agotar en fase de juicio, entonces, mire, no se debería hacer. Si ya hay una prohibición, porque cuando hablamos de lo que no está prohibido, está permitido, pero si ya hay una prohibición, porque pudiera ser que si no estuviese la prohibición, se pudiera realizar hasta la apertura de ese juicio oral. Pero si ya tiene la prohibición, no se puede realizar. Debe ser agotada en la fase anterior, que es la fase intermedia. Sí, dicen que la consulta iba encaminado a ese llamado que tiene el juez de proponerle a las partes si existe alguna salida alterna, y lo veía desde ese punto de vista, pues, en la etapa de juicio oral. No, pero fíjate que en la etapa de juicio oral pudiera ser hasta la apertura, pero ya en la etapa de juicio oral, pues sabemos que lo que hacemos es evacuar los órganos de prueba promovidos en el escrito de acusación. Entonces, ya ni siquiera durante la fase de juicio oral, una vez
emprendido ese camino, ni siquiera una admisión de hecho es posible. Ok, continuamos. Ok, entonces quedamos entonces en que pues ese fiscal debe actuar con imparcialidad, con objetividad. Uy, ya va. Profe. Ajá. Sí, yo Dígame. lo que entiendo al compañero es que como usted estaba hablando más o menos del rol que tienen los sujetos procesales en este nuevo sistema, el compañero se refería al tema del Ministerio Público con respecto a que hasta dónde es el rol o el control que tiene el fiscal con respecto a los métodos alternos de resolución del conflicto, en este caso al acuerdo de pena, y que ciertamente en estos tiempos pues hay una resolución o una circular que hizo el procurador respecto a que los acuerdos de penas solamente van a estar permitidos hasta la etapa intermedia y no cuando lleguen a fase de juicio oral. Sin embargo, en mi opinión, yo siento que esa circular del Ministerio Público, si bien es cierto, pues compete o tendrá jurisdicción, o yo lo veo como un tema reglamentario respecto a ello, pero no incide en lo que conlleva a los jueces, porque eso no es un tema que está en la norma. O sea, la norma nos habla de que el método alterno en el artículo 26 se debe utilizar, el juez debe, ¿cómo se llama? Tratar de que las partes pues sepan que tienen ese derecho de llegar a un método alterno, en este caso pues los acuerdos de pena. Si bien es cierto, en la actualidad hay fiscales que les dan acuerdo de pena, en algunos casos dan acuerdos de pena e inclusive antes de que se abra el juicio oral, porque inclusive los jueces a veces le dan disque 10 minutos, 15 minutos para que conversen y lleguen a ese acuerdo. Pero ¿hasta dónde es el rol del fiscal? O ellos deben de tener eso como, o sea, de llevarlo a que se convierta en un decreto en específico, pues. O porque si el Código Penal permite que el fiscal debe incitar a que se realice pues el tema de los métodos alternos, o sea, que se utilice la figura porque es un sistema Proponerlo. garantista. Es que el fiscal lo que hace es proponer. El fiscal lo que hace es proponer proponer esos métodos alternativos. Pero fíjense que nosotros hablábamos que eso, el proponer los métodos alternativos no quiere decir que eso va a ser así, ni que no pueden ser coaccionados. Dicen, pero bueno, en el mismo orden de ideas, es un derecho que tiene la persona que está siendo investigada en este caso. O sea, si al momento de yo llegar a la apertura del juicio, como usted lo estableció o como lo manifestó, si yo quiero acogerme a ese derecho que tengo yo como una persona investigada que está siendo acusada, de acogerme a un acuerdo de pena, pienso yo que con ese decreto firmado se estaría acuartando un derecho fundamental que tiene la persona investigada en este caso. Sí, bueno, es que allí, fíjense, si realmente lo tienen así, pues, y la ley lo permite, si la ley, acuérdense que les hablé de lo que yo les estaba hablando hace un rato, de el principio de la legalidad y el debido proceso. Si eso está estipulado así en la ley, ciertamente, tal y como entonces tú me lo estás señalando, entonces hay una violación a lo que establece ese artículo, porque me estás diciendo que pues así está establecido en la ley. Entonces, sí, es un derecho, pero ese derecho no pudiera ser, yo diría que hasta la fase, hasta la apertura del juicio, porque ya una vez iniciado el juicio, no pudieras proponer un método alternativo a la resolución de conflicto. ¿Me entiendes?
Correcto, Licen, gracias. Sí, comprendo, comprendido, listo. Ok, entonces, fíjense, tenemos entonces otro de los actores que es el defensor. Y fíjense que este defensor es quien va a representar los derechos del imputado. Y este defensor puede ser público o privado. La regla es que la persona pueda designar a su defensor de confianza. En este caso, un defensor privado. Esa es la regla. Si la persona no tiene un defensor de confianza, entonces el Estado le asigna un defensor. El Estado le asigna entonces un defensor. Y pues va a ser un defensor público. Y fíjense que, ¿por qué se le debe designar un defensor al imputado? Bueno, porque este defensor, que es quien conoce de derecho, va a representar los derechos de ese imputado y va a buscar la forma de llevar la defensa de ese imputado. Y la defensa, que nosotros lo vimos en clases anteriores, es una garantía que es inviolable en todo estado y grado de la causa. La defensa es un derecho y es irrenunciable e inviolable. La persona no puede renunciar a tener un defensor, porque eso sería entonces contradictorio o violatorio a la ley. La designación de la defensa. ¿Cómo se designa esa defensa? Bueno, como ya les dije, la regla es que la persona pueda designar a su defensor de confianza. Pero en caso de que no tenga ese defensor de confianza, ese defensor privado, entonces el Estado le va a asignar una defensa. Esta defensa pública no puede abandonar o no puede renunciar a la defensa de esta persona a menos que por una causa en cuanto a que haya esta persona esté defendiendo a varios imputados, hayan contradicciones en cuanto a la defensa de estas personas. Entonces, en ese caso, si pudiéramos hablar de una renuncia a la defensa y pues se le designará otro defensor. Eso en cuanto a la renuncia de la defensa. Pero siempre que esto se vaya a dar, el imputado tiene que estar en conocimiento de que ese defensor va a renunciar a esa defensa. Y pues no es que va a quedar sin defensa, porque entonces eso sería violatorio al artículo 98 del Código Orgánico Procesal Penal panameño. ¿Por qué? Porque la defensa es inviolable, es irrenunciable, pero es irrenunciable
para el imputado. El imputado no puede decir, yo renuncio a la defensa, yo no quiero que me defiendan. ¿Por qué? Porque es inviolable en todo estado y grado de la causa. Fíjense que aquí habríamos hablado de los actores, pero cuando hablamos de los actores, en el esquema que yo les pasé acerca de lo que íbamos a ver hoy, no se encuentra señalado como actor el imputado. Sin embargo, el imputado es el protagonista del proceso. Y por lo tanto, entonces nosotros hablamos de que ese imputado es un actor. ¿Y quién es el imputado? Es aquella persona que está siendo procesada por la presunta comisión de un hecho punible. Y hablo de presunta comisión de un hecho punible por cuanto hasta tanto no haya una sentencia definitivamente firme, estamos hablando de que esta persona debe ser considerado o presumírsele inocente. Hasta tanto no haya una sentencia definitivamente firme. Entonces, eso en cuanto al imputado. Fíjense que si tenemos un imputado, tenemos una víctima. ¿Y quién es la víctima? Bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 79, la víctima es la persona que resulta ofendido por la comisión de ese hecho punible. De acuerdo, fíjense que no podemos confundir lo que es la víctima o no podemos confundir la víctima con el denunciante. Son dos sujetos procesales diferentes. En el artículo 79 nos señalan quiénes son considerados víctimas. Pero la víctima no siempre va a ser el mismo denunciante, porque fíjense que todo el que tiene el conocimiento o todo el que tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible debe denunciarlo. Y en razón de esto, entonces la víctima necesariamente no puede ser el denunciante. Y el denunciante no se considera parte del proceso, sino que ese denunciante pues simplemente está obligado por la ley a denunciar, a señalar que hubo o que ocurrió la comisión de un hecho punible. Entonces, este denunciante es quien pone en conocimiento del Ministerio Público acerca de la ocurrencia de un delito investigable de oficio. Porque sabemos que hay delitos que son a instancia de parte agraviada. Y los delitos que son investigables de oficio o estos delitos que son de orden público y que compete al Ministerio Público su investigación. Como ya lo dije, el denunciante no es parte en el proceso, ni está obligado a probar su relato. El que está obligado a probar es el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien está obligado
a probar que realmente ese hecho sucedió, pero que además de que ese hecho sucedió, fue cometido por la persona que está siendo juzgada, por la persona que está siendo procesada, y que además esa comisión de ese hecho punible recayó sobre un sujeto pasivo denominado víctima, y que pues la víctima es la señalada en ese proceso penal. Entonces tenemos que, además de la víctima, tenemos al querellante. Y la querella otorga derechos y participación activa en el proceso penal. Fíjense que estábamos hablando de que la víctima no se consideraba parte en el proceso penal a menos que se querellara. Y no con esto les quiero decir que la víctima no es considerada parte y que no tiene derechos. La víctima tiene derechos. La víctima tiene derechos, pero lo que la hace ser parte es el derecho a participar activamente en el proceso. El querellante, de acuerdo a lo que señala el artículo 84 del Código Orgánico Procesal Penal, es querellante legítimo. La víctima del delito. ¿Y quién es esa víctima del delito? Pues según los términos previstos en el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal, que allí nos va a decir quién es considerado víctima. Entonces tenemos que el querellante, ¿quién va a ser entonces ese querellante? Bueno, es el que va a interponer un escrito que debe cumplir con unos requisitos que más adelante los vamos a ver, y que el interponer ese escrito denominado querella le va a otorgar unos derechos a participar activamente en ese proceso. Fíjense que el artículo 85 del Código Orgánico Procesal Penal panameño nos señala acerca del querellante coadyuvante. En los delitos investigables de oficio, la víctima o su representante legal, fíjense que la víctima o querellante, pero además pudiera ser que la víctima no se querelle, sino que pues le otorgue a un abogado un poder para que lo represente legalmente. Y fíjense que ese representar legalmente no le va a dar esa participación activa dentro del proceso, sino que va a estar allí y esto de forma coloquial lo voy a decir, va a estar allí como un convidado de palo. O sea, no va a participar activamente en el proceso, pero sí va a poder estar presente y representar de forma legal a la víctima. Entonces, este podrá promover la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por el fiscal. Igual facultad tendrán las entidades del sector público cuando resulten víctimas del delito. La participación de la víctima como querellante no altera las facultades concedidas por la ley al fiscal. Es decir, no porque la víctima se querelle, entonces va a menoscabar
las facultades que tiene el fiscal del Ministerio Público. Tampoco lo va a eximir de sus responsabilidades. Simplemente que pues va a ir a la par de ese fiscal del Ministerio Público. Ok. Fíjense que yo les señalaba que la querella es un escrito. ¿Y qué debe contener ese escrito? La querella será presentada por escrito a través de apoderado judicial y deberá expresar lo siguiente, es decir, que quien suscriba esa querella y quien la presente debe ser abogado. Y esa querella primeramente va a contener los datos de identidad, domicilio, firma del querellante y del apoderado judicial. Los datos de identidad y del domicilio del querellado. O si se ignoran, cualquier descripción que sirva para identificarlo. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y del momento en que se ejecutó, si es que se sabe. Los hechos y motivos en que se funda la acción civil y la cuantía provisional del daño cuya reparación se pretende. Eso en los casos en que sea admisible este tipo de reparación. Los elementos de prueba que ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su práctica. Fíjense que esta querella que se va a presentar ante el juez, en la fase intermedia, pues el juez va a señalar si admite o no esta querella. Y esos elementos de prueba que se ofrezcan en esa querella van a ser evacuados entonces en un eventual juicio oral. ¿Por qué? Porque fueron promovidos entonces en ese escrito que lo denominamos querella. Ok. Fíjense que hablamos entonces de la policía judicial. ¿Qué función tiene la policía judicial? Su función es ser auxiliar del Ministerio Público en la investigación. ¿Y por qué auxiliar del Ministerio Público? Les pregunto a ustedes, ¿por qué la policía va a ser o es auxiliar del Ministerio Público? A ver, ¿quién me dice? Porque ellos ejecutan las acciones que requiere el Ministerio Público para la investigación, vinculación o establecer un posible hecho delictivo. Ajá, ¿quién más? Ok, fíjense. El fiscal del Ministerio Público ordena y dirige la investigación penal, ¿cierto? Si el fiscal del Ministerio Público ordena y dirige la investigación penal, entonces la policía va a tener una función como auxiliar del Ministerio Público. Fíjense que cuando la policía tiene el conocimiento de la comisión de un hecho punible,
ellos, cuando nosotros hablamos de diligencias de investigación, que es parte de lo que realiza esta policía judicial, pero también el fiscal del Ministerio Público. Cuando nosotros hablamos de estas diligencias, hablamos de diligencias urgentes y necesarias. Estas diligencias urgentes y necesarias son las realizadas entonces por esta policía, como la identificación de autores y partícipes en el hecho, la identificación de la víctima, asegurar los objetos pasivos y activos del delito. Esas son las diligencias urgentes y necesarias a realizar entonces esta policía. Sin embargo, el resto de las diligencias las realiza por mandato del Ministerio Público, en razón que es el Ministerio Público quien ordena y dirige la investigación penal. Y al ser ellos órganos auxiliares, entonces debe cumplir con la solicitud realizada por el Ministerio Público. Fíjense, algo también importante es que algunas diligencias o algunas actuaciones de investigación las realiza el Ministerio Público, pero a solicitud, algunas las realiza el Ministerio Público, las ordena el Ministerio Público, pero para algunas otras va a requerir la autorización del tribunal. O sea, algunas otras actuaciones van a requerir autorización judicial. Entonces, esta policía o estos organismos de investigación actúan ¿en dónde? En todo el territorio de la República. ¿Bajo la dirección de quién? Del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es quien ordena y dirige la investigación. En la investigación de los delitos y la determinación de los autores y partícipes, para lo cual reunirán los elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que la policía va a estar encargada entonces de poder reunir esos elementos, pero elementos que son elementos que van a servir para el esclarecimiento en la comisión de ese hecho punible. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Comprendido, Licen. Gracias. Ok. Ya va. No sé qué le está pasando, que está como...
Se habrá acabado la clase, compañero.